Dios los bendiga, queridos hermanos. Eh, estoy, estoy en esta mañana, me quedé meditando, me quedé en una linda mañana para pensar las cosas de Dios, ¿no? Y me queda después que pasa la Pascua, me quedan varios días, me queda en la cabeza pensando cómo el ser humano se pierde una fecha tan importante, la celebración más grande que puede tener el humano, que es el hecho de que Jesucristo, siendo Dios, muere en la cruz por los pecados de la humanidad. Y se toma para cualquier cosa. Y lo primero que me viene a la cabeza es, ¿qué van a inventar el sistema de mercado para vender para la próxima Pascua? ¿Qué es lo que inventarán, no? Eh, en estos días hablábamos, qué sé yo, el huevo de Pascua, el Minion de Pascua, el Hot Wheel de Pascua, el, el, el conejito de Pascua, todo de chocolate, entonces los chicos están contentos, las esposas están contentas con esto. Digo, qué triste historia, ¿no? Eh, digo, ¿a dónde llegaremos? ¿A dónde llegaremos los humanos a desvirtuar todo? Y de esa forma que desvirtuamos todo, nos arruinamos la vida. Veía con esto de la cuarentena, estaba viendo, ahora han surgido, aprovechando el tema de la cuarentena y en la pandemia, a acusar a los cristianos. Y hay videos en internet de gente que acusa a los cristianos. Ayer con Claudia escuchábamos a un absurdo, pero un absurdo, yo digo, qué atrevidos ponerse a hablar de algo que no saben. Es como si yo me pongo a hablar de astronáutica y les quiero explicar cómo funciona el cohete. No lo puedo hacer, soy psicólogo y soy profesor en teología, no tengo por qué hablar de eso. Puedo conocer cómo era un cohete, vimos cuando vivíamos en Estados Unidos, vi un documental, pero yo no puedo hablar con autoridad de algo que no sé. Y yo veía pero la pavada, hermano, la pavada, y me venía a la cabeza aquel texto, ¿no? Aquellos textos del libro de Proverbios cuando habla del necio, del necio, del necio. Realmente el humano se ha transformado en un necio, ¿no? En un necio. Y yo quería compartirles en esta mañana algo, ¿no? En referencia a esto. El hombre sin Dios puede ser un necio, pero inclusive podemos aceptar a Cristo, podemos seguir siendo necios. Dejemos de ser necios. Y para dejar de ser necios, necesariamente vamos a tener que escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchemos la voz de Dios, le vamos a tener que hacer caso. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Y la pregunta es, ¿qué Dios quiere para nuestras vidas? Yo, para poder ejemplificar esto, la palabra que tengo en mi corazón, siempre voy a comparar. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Hechos capítulo 8. Vamos a ver la vida de un Felipe que tenemos acá en la Biblia. Y yo siempre lo comparo con otro Felipe. Y el otro Felipe es mi abuelo materno. Y yo digo, el testimonio que dejo en mi vida, que marco mi vida, de la misma forma que el Felipe de la Biblia, el Señor lo puso ahí para que sea un testimonio para nuestras vidas y marque nuestras vidas. ¿Por qué Felipe marcó en mi vida? No solamente porque era un cristiano, no solamente porque era un hombre de Dios, no solamente porque vivió los valores de Dios y vivió en santidad y me quedó ese ejemplo, esa imagen para una buena vida. Yo digo estos detractores ahora que están criticando a la iglesia de Cristo por el mundo, armando estos videos, les aviso, lo único que quieren, la persona que sube un videíto a YouTube, como lo dice el que estuve escuchando ayer, que quiere más suscriptores, simplemente hace ese video porque mientras más suscriptores y más personas lo vean, a él YouTube le da plata. Entonces ese video de ese necio, lo único que tiene, el único fin que tiene no es la salvación y la vida eterna. Lo único que quiere es que YouTube le dé plata. Necio. Necio. Los ejemplos de la palabra, así como el de mi abuelo. Yo de Felipe no me puedo olvidar, un hombre de Dios. Digo, ¿qué tiene de malo el cristiano en esta sociedad? ¿Qué tiene de malo
el cristiano para esta sociedad, si todos los valores que vivimos, hablemos en términos no espirituales, sino en términos humanos, todos los valores bíblicos que vive un cristiano son valores positivos? ¿Por qué? ¿Qué mal le hacemos a la sociedad? ¿No será que le pica que somos una muestra de que se puede vivir sin pecado y que sus vidas están dañadas y que siguen negándose al abrazo de Dios y seguir rebelde como un adolescente por ahí en la vida? ¿Les molestamos? Mi abuelo Felipe, esta historia yo la he contado muchas veces, pero digo, si me ha impactado ese hombre de Dios, con los valores de Dios, con una vida en Dios. Un día tengo un problema grande, tenía 18 años, para un joven de 18 años el problema que tenía era muy grande. Me fui a hablar con mis abuelos, era una noche, cenamos, me aconsejaron, oraron, y me dijeron lo siguiente: ándate a tu casa y venite mañana a desayunar con nosotros que vamos a seguir orando. Mi abuelo se levantó y dice: yo me voy, hijo, en el sentido de que caminó unos pasos, se fue a su pieza, se arrodilló y se puso a orar. Yo al ratito conversé un ratito más con mi abuela, me despedí. Cuando camino por ese pasillo lo veo a Felipe que estaba orando. Me fui a mi casa, dormí toda la noche, me levanté a la otra mañana. Me agarré el auto, me fui a la casa de mis abuelos a desayunar y ellos iban a orar por mí por el problema que tenía. Me recibió mi abuela, me llevó a la mesa, empezamos a desayunar. En un momento ella se levanta y se va hasta el dormitorio y abre la puerta del dormitorio y yo miro y mi abuelo todavía estaba arrodillado orando. Esos son los hombres de Dios que cambian las historias. No un videito de YouTube hablando barbaridades de algo que no sé. Videos de necios. Eso marcó mi vida porque me dio la señal de que en Dios se podía todo. Él no fue millonario ni fue famoso, fue un hijo de Dios. Vivió una vida fantástica. Terminó sus días no debiéndole nada a nadie en todos los sentidos. Podía mirarte a los ojos y decirte lo que sea, no tenía nada que esconder. No había nada que le pesaba esa vida. ¿Saben cómo murió? Libre. Libre en Cristo. Miren lo que pasa con el Felipe de la Biblia. Vamos al Felipe de la Biblia, que es muy interesante. Y vamos a leer capítulo 8, verso 26, donde dice que un ángel del Señor habló a Felipe, verso 26, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Si tan solo ese videíto, ese muchachito que yo vi en ese videíto, reflexionara y levantara sus ojos y tratara de buscar a Dios, sin duda alguna haría como el eunuco y rogaría a un cristiano, a esos que está atacando en ese momento, que le explicaran esta palabra. Para eso estás, hermano, para que expliquemos esta palabra. Porque hoy hay muchos creadores de videitos y hay muchos eunucos de alma, eunucos de salvación en esta tierra.
Cuando nosotros vamos a ver a Felipe, lo primero que vamos a encontrar, lo que vamos a encontrar en Felipe, lo primero que vamos a encontrar en Felipe es que él tenía su vida ordenada en Cristo. Y esto es lo importante, ordenados en Cristo. Hoy nos vamos a encontrar con muchos libres pensadores. Muchos que porque vieron al pastor Jiménez, un detractor de la palabra de Dios. Muchos porque lo han visto, no, pero el pastor Jiménez, y con eso se excusan para hacer de su vida espiritual, por más que sean cristianos, un pero. Lo primero que nosotros vamos a ver en la vida de Felipe, vamos damos dos hojitas, capítulo 6, verso 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Lo primero que tenía Felipe en su vida era el orden. Era un diácono, era evangelista, era predicador y era maestro, era un combo. Ustedes fíjense que el siervo de Dios de los primeros tiempos, ahora tenemos exactamente lo mismo. Hoy es un combo. Hoy cuando vos me decís, sí, pero hay que ordenar diácono. Diáconos son todos en la iglesia. Todos los que estén en santidad y que pasan la iglesia y levantan la mano y dicen, aquí, yo quiero servir. Esos son todos diáconos. Habría que nombrarlos a todos diáconos, los miembros. Hoy es muy amplio el servicio. Antes el diácono era, ¿por qué? Porque de repente no había la tecnología que había ahora y hacía falta muchísima más mano de obra. Hoy tenemos la tecnología que nos soluciona. Imaginen, no había ni imprenta. Tenías que tener a alguien que esté copiando los textos ahí todo el día escribiendo. ¿Ah? Hoy venimos, hacemos copiar, pegar, vamos a nuestros amigos allá del original, estos amiguísimos que tenemos de la fotocopiadora, y nos imprimen en un segundo miles y miles y miles y nos evitamos el trabajo de ese pobre diácono que tenía que estar copiando. Claro, me acuerdo de mi abuela cuando yo era chico, que todavía no había fotocopiadora y copiaban los textos a mano, hace 60, 50 años atrás. Lo primero que tenemos en Felipe, que era un tipo que tenía la vida ordenada delante del Señor y ordenada en términos ministeriales, hermano. Cuidado con el hacer cualquier cosa. Somos parte de un organismo y un cuerpo. Imagínense que todas las células de tu cuerpo decidan hacer lo que se les dé la gana. Sería un caos. Este dedo que diga, no, yo me voy para allá. Y este dedo dice, no, yo me voy para allá. Y que los otros no decidan, o que la cabeza diga, me voy para allá, porque se te hace un desastre la vida. No, hermano. Felipe tenía una vida ordenada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar después de este Felipe? Dice en el verso 26, ¿qué le dijo Dios? Levántate y ve. Levántate y ve. Algo que nos va a pesar a nosotros los cristianos, que siempre Dios para nosotros tiene acción. Levántate y ve. Y esto hace falta trabajo. El mundo de Dios no es un mundo de vagos. No, sí, pero yo estoy viendo, yo dentro de 30 años. No. No, pero yo lo voy a hacer de acá porque yo ahora me compro una supercomputadora nueva. Levántate y ve. Levántate y ve. Porque es un mundo de acción.
Bueno, pero ahora con la tecnología, es verdad, con la tecnología estamos predicando y todo, pero somos seres sociales. La iglesia está demostrando en estos días, los hermanos necesitamos vernos, necesitamos encontrarnos las miradas. ¿Qué es lo que hizo? Respondió a la orden de Dios. Hermano, en tu vida responde a la orden de Dios. Levántate y ve. Hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un lugar inverosímil. El lugar que Dios quiere que estés. ¿Por qué? Dios decide lo que a Él se le da la gana. Me encantaría servir al Señor y que la iglesia que estemos levantando esté al lado de mi casa. Dicho sea de paso, está abandonada la casa. Tengo que cruzarme la ciudad. Junto con los otros pastores senior de la iglesia, somos uno de la ciudad de Córdoba, somos los miembros de la iglesia que vivimos más lejos. ¿Ah? Miren la bendición que tiene esta familia Garay en la iglesia. Están a 10 metros. A 10 metros. Pueden ir en banquito, la pueden llevar a la Génesis. Ay, no, quiero ir con mi banquito. Yo quiero ir a la iglesia con mi sillón. Puede ir con su sillón si quiere la Génesis. El mago Chicho tiene hasta la escalera, salta, visita la Zoe y llega a la iglesia vía el patio, ¿no? Qué bendición que tienen los Garay, por favor. Verso 27, ¿y qué es lo que pasó? Entonces él se levantó. Dios le dijo, levántate y ve. ¿Y cómo le responde? ¿Cómo responde un hombre de Dios? Se levantó y fue. ¿Entienden? Preguntó Felipe, ay Señor, pero tengo, No, Señor, no me mandes a un país árabe, mejor mándame a Europa, donde está toda la gente linda, donde la ropa es fashion, donde vamos a vivir super fashion. Vos tenés que ir donde Dios te manda, y si Dios quiere que te quedes acá, como nos dicen a nosotros, vivimos en el mejor lugar de Estados Unidos, íbamos a Disney por 50 centavos. Fernando con Claudia iban todos los días a Disney. Mientras yo trabajaba. Mientras yo trabajaba todo el día. Pero el Señor nos quería en Argentina. El Señor nos mandó en Argentina en la época de la Rúa, Dualde y el primer tiempo de los Kirchner. Al infierno nos mandó, pero gloria a Dios, hermano. Esto era terrible, nos decía, ustedes están locos. No. Así como Felipe, Dios le dijo, levántate y anda. Nosotros fuimos. Y acá estamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, se encontró con un funcionario público extranjero de la más alta, de los más altos estratos. Manejaba, era el ministro de Economía o el primer ministro o el ministro general de este reino. Con ese se encontró. ¿Por qué me tengo que levantar y por qué te tenés que levantar e ir cuando Dios te dice? Porque es Dios el que planifica esto. ¿Te vas a encontrar con gente importante? Miren qué lindo sería que hoy acepte a Cristo el presidente que tienen los argentinos. Tiene que andar tapando la corrupción que tienen estos 60 días, 90 días. ¿Cuánto hace que estamos con este presidente? La corrupción de que compran las cosas 4 o 5 veces más caras. Las malas decisiones que hacen que los abuelitos sufran lo que han sufrido. Todo lo que se tiene que hacer. ¿Saben qué lindo sería para este hombre que se encuentre con Cristo? ¿Y si vos sos el que le tiene que llevar a Cristo? Vos escuchás a los políticos mentir. Imagínense qué liberación para estas personas de que le prediques el Evangelio de Cristo
y puedan pedirle perdón a Dios por tanto pecado, hermano, por tanto pecado, por tanto pecado. ¿No sería hermoso una nación con un presidente cristiano? Y así le pasó a Felipe, se encontró con este eunuco. Y este eunuco, fíjense lo que le pasaba. Venía a Jerusalén porque conocía las cosas de Dios, pero venía porque las conocía de haber leído. Esto era como una procesión. Y bueno, hay que ir, todos van, qué sé yo, y bueno, la gente en la Pascua no come carne, algunos hacen estas cosas, y bueno, no comamos carne. Salí, vieja, a comprar atún, hacerte unas empanadas de atún, y era más o menos lo mismo, el desconocimiento. Fíjense lo que pasa un poquito más adelante. Verso 28, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Claro, él tenía ahí un Antiguo Testamento, lo leía, pero lo leía como loro. Lo leía como loro. Hay gente que lee la Biblia como loro. Hay gente que dice, no, yo fui bautizado de chiquito. Yo soy así, yo soy este tipo de confesión tengo, a mí me bautizaron de chiquito. Leía como loro. Ah, sí, mira qué lindo libro, mira qué linda historia. Entonces después viene uno y le dice, no, eso es todo leyenda. Ah, mira una leyenda. ¿Cuántos se han ido al infierno creyendo que la Biblia es una leyenda, no? Leía la Biblia como loro, pero ¿sabe lo que le faltaba? A este tipo le faltaba que un Felipe le llevara el Evangelio de Cristo. Un hombre del poder, con el poder de Dios, llegue con el poder de Dios y esa persona recibe el poder de Dios. Y esa es tu función, hermano. Esa es tu función felipesca, ¿no? Dice el verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermano, el Espíritu Santo lo habló. Y mi pregunta es, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo ahora? En la congregación nuestra de Casa de Oración de Lagunilla 3374, hay muchos hermanos que Dios le está hablando y le dice, hace esto, y no lo han hecho. Necesitamos que cuando Dios hable le responda. A veces un pariente por ahí nos habla, ay, me siento solo, ay, estoy sin un peso, vos me podés ayudar, somos de la misma sangre. Y salimos corriendo tipo Pedro Picapiedra, ¿viste? Con las patitas en el tronco móvil. ¿Ah? Y salimos como loquitos, ay, pero es mi sangre. Está bien, pero salgamos corriendo cuando Dios te pegue el grito. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense en el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Cuando vos te encontrás en la cola del banco o de la verdulería con alguien que habla barbaridades, es un eunuco. Y cuando habla esas barbaridades, lo que está diciendo esa persona es, enséñame la Biblia, enséñame la palabra. Nosotros vamos a hacer algo en la iglesia cuando se levante la cuarentena, algo único. Nuestro seminario, nuestro instituto que vamos a tener, nuestra casa de estudios de la iglesia, plantada acá en el templo nuestro, va a ser abierta a toda la comunidad, porque va a ser evangelística. Los cristianos que quieran venir de la iglesia, que quieran venir, van a tener una casa de estudios para aprender la palabra. Cristianos que no se están congregando tienen ese lugar. Comunidad católica quiere aprender la palabra, tiene ese lugar. Vecinos que quieren aprender la palabra, que no son católicos, no son cristianos, no son nada y quieren venir,
que vengan a conocer la palabra. Es nuestra misión. Hermano, prepárate porque esto es, todos somos parte. ¿Qué pasa si esta forma, así como Felipe tuvo que enseñar de carro a carro, tuvo que enseñar la palabra, hoy la vamos a enseñar en el instituto de la iglesia, pero abierto a toda la comunidad? Vos sos un puntal. Vos sos un puntal. ¿Ah? ¿Qué armaremos? ¿Qué armaremos? Centros de estudio, centros de estudiantes, grupos de estudiantes. Y vas a tener que estar vos, hermano, porque vos sos un Felipe. Y los Felipes trabajan así, trabajo de carro a carro. Y se encontró con ¿me entiendes? Que no conocía la palabra. Y le rogó, enséñame. No es que va a venir la gente pidiéndote por favor que vos le enseñes la palabra. No van a golpear acá en tu casa diciendo, quiero que me vengan a enseñar la Biblia perfectamente como la saben ustedes. La persona está hablando con vos y dice, mi vida es miserable. Ahí te está diciendo, enséñame la palabra. Mi vida es un asco. Ay, estoy tan feliz porque anoche estuve en un asado con mis primos y mis tíos, nos juntamos todos, nos tomamos todos hasta las 8 de la mañana y después dice, mi vida es miserable. No, te re divertiste a los 2 minutos, tu vida era miserable, porque lo que estuviste haciendo también era miserable. Y ahí te están pidiendo por favor que le enseñes la palabra. Fíjense lo que dice en el verso 32, dice, el pasaje de la escritura que leía, estaba de leer Isaías 53, verso 7 y verso 8, dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, aquí no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Leía de Cristo, pero no le conocía. Estaba leyendo de Cristo, palabra profética de más de 700 años. Más de 700 años antes de Cristo. Una palabra profética en Isaías que tenía 7 siglos. Y no sabía. ¿Cuánta gente hay con un crucifijo? ¿Cuántas casas entras y tienen una cruz o tienen alguna imagen religiosa? ¿Cuánta gente tiene nombres de la Biblia? ¿Cuántos se llaman Emanuel? ¿Ah? ¿Cuántos se llaman Pablo? ¿Cuántos se llaman Pedro? ¿Cuántos se llaman Juan? ¿Cuántas Biblias hay en Argentina? Una nación históricamente católica. La mayoría de las casas tienen una Biblia. Y pueden leer estos pasajes, pueden leer de Cristo, pero no lo conocen. Como lo conoces vos, hermano, que lo recibiste en tu corazón y lo tenés ahí. En el verso 24, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Sabes lo que está diciendo Leo? Pero no entiendo. Y hoy no te van a preguntar de la Biblia, te van a preguntar de la vida. No entiendo mi vida, te dice. No entiendo por qué me pasan estas cosas, no entiendo por qué estoy viviendo esto, qué me pasa. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué? Le anunció el evangelio de Jesús. Hermano, no es tu evangelio, no es tu formato. Ay, no, pero yo tengo una teoría. No hace falta tu teoría, hace falta el evangelio de Cristo. Y hace falta el evangelio de Cristo, que es aceptar a Cristo, pedir perdón por mis pecados, lo acepto en mi corazón y de ahí empiezo a vivir una vida en santidad. Y cuando vivo una vida en santidad, vivo la palabra de Dios primero. Y la muestra la tenemos en el eunuco. Fue tan rápida la cosa que dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le explico todo en un segundito. A mí me gusta este pasaje cuando nosotros enseñamos acerca del bautismo,
Porque la cuestión de enseñar el bautismo, es verdad que hay que enseñarlo para que la persona conozca pedagógicamente qué es el bautismo, pero sentarse con la persona y que entienda esto de la misma forma que el eunuco. Y que diga, yo necesito el bautismo, necesito una muestra pública, quiero que todos vean en este acting que yo me entrego a Cristo, cumplo y muero mi vieja vida y salgo nuevo. Y a este le predicó el Felipe, miren qué bien que le predicó, que el tipo dijo, che, mira ahí hay un agua, bautizame ya. Hermano, que cuando prediques se entienda bien. Cuando el testimonio de tu vida, que el testimonio de tu vida también predique bien, ¿eh? Darle una bolsa de plata a un pariente con un signo peso así, no es predicar el evangelio, les aviso. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y ¿saben qué hizo? Le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, escuchen esto, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No tenía Cristo, tenía un Antiguo Testamento y lo leía como un loro e iba a una procesión. Y este tipo fue lleno del Espíritu Santo, pidió ser bautizado y cambió su vida en un segundo. ¿Saben por qué? Porque un cristiano, porque un Joel, porque un Marcelo, porque un Julio, porque un Matías hizo lo que tenía que hacer. Ahora, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer de parte de Dios, cuando Dios nos dice, como acá como en el verso 26, levántate y ve, y en el verso 27 vos decís, me levanto y voy, como hizo Felipe, ¿sabes lo que termina pasando? Pasa esto del verso 29. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Sabe lo que quiere decir? Que era un hombre de Dios, que estaba en el Señor, y el Señor hace de él lo que él se le da la gana. Es un hombre de poder. La iglesia de Cristo hoy, en el siglo XXI, necesita el poder de Dios. Y el poder de Dios se logra en el formato de un Felipe. No vamos a armar un partido político cristiano. Vamos a ser los re buenos. No, hay que hacer algo ahí, tenemos que estar tranquilos, no peleemos tanto esto, la ideología de género, el feminismo, el aborto, estemos tranquilos. No vamos a salir a pelear y a rayar las calles como hacen esta gente, pero vamos a defender el Evangelio de Cristo, inclusive con nuestras vidas. ¿Y saben qué? El Señor nos va a arrebatar. La decisión de Dios es que seamos tan espirituales que Él nos pueda arrebatar por esa tremenda llenura del Espíritu Santo que tenemos. Y el eunuco no le vio más. ¿Sabe qué? Esta gente capaz no la vea nunca más, la vamos a ver en el cielo. Y siguió gozoso su camino, porque había cambiado su vida completamente, porque se encontró ¿con quién? Con Felipe. Pero Felipe se encontró en Azoto, en Asdod. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Era un diácono del siglo XXI, un diácono todo multifunción. Hacía todo, hermano. Me gusta ver los hermanos que predican en la iglesia, pero también limpian una silla, cortan un ladrillo, cortan una madera. Multifunción. Siempre digo esto, ¿no? La quinta iglesia que levantamos y todavía estoy cavando pozos y qué sé yo. Y bueno, gloria a Dios, hermano, esta es la función, ¿no? Hermano, los Felipes estamos llamados, vos y yo, a ser llenos de Dios para predicar el Evangelio de Cristo. No ir al shopping, la cancha, pero llevados por Dios. Y generar eunucos felices. Esto nos da el dulce placer de ser un hombre de Dios. Vimos dos hombres. Vimos un hombre de Dios y vimos un llamado Felipe y un eunuco que conocía de letra
que existía un Dios y que por este Felipe se convirtió en un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. El que está escuchando, si es un eunuco que no conoce en lo espiritual a Dios, que no ha sido lleno del Espíritu Santo, que pueda hoy encontrarse con Dios. Y si vos sos un hijo de Dios, sé un Felipe. Un ejemplo de hombre de Dios, como fue el otro Felipe, mi abuelo. Que Dios los bendiga.